El marido abandonó a su esposa con un hijo enfermo creyendo que sería su fin. Pero cuando escuchó lo que ocurrió después, su mundo cambió para siempre. El reloj marcaba las 10 de la noche y la pequeña casa estaba en completo silencio, salvo por la respiración débil de Mateo. A sus 5 años, el niño yacía en el sofá envuelto en una manta, su piel pálida y su cuerpo frágil por la enfermedad que lo consumía. Rosa lo observaba con los ojos llenos de lágrimas contenidas mientras acomodaba un paño húmedo sobre su frente. Cada día era una batalla, y cada noche se sentía más sola en esa guerra silenciosa. Al otro lado de la sala, Javier arrojaba ropa dentro de una maleta con movimientos bruscos. La tensión en el aire era tan densa que parecía imposible respirar. Rosa lo miró desde la esquina, sintiendo como el corazón se le rompía en pedazos con cada prenda que él metía en la maleta. «No puedes dejarnos ahora», susurró con la voz rota, apenas audible, como si temiera despertar a Mateo. Javier ni siquiera levantó la vista. «Rosa, ya no puedo más. No soy un santo. No soy alguien que pueda soportar este peso». Ella se acercó a él, con los ojos llenos de desesperación. «¿Y Mateo? Es tu hijo. ¿Qué voy a hacer sola?». Javier finalmente se detuvo y la miró, pero sus ojos estaban vacíos, sin rastro del hombre que alguna vez le prometió estar a su lado en las buenas y en las malas. «No podemos salvarlo. Esto va a destruirnos», dijo sin ningún remordimiento. Luego, bajó la voz hasta convertirla en un susurro cruel: «Sin mí, no van a llegar a ningún lado». Rosa sintió un frío indescriptible recorrer su cuerpo. Era como si esas palabras la hubieran golpeado en el alma. Javier cerró la maleta, sin preocuparse siquiera por la reacción de ella. Caminó hacia la puerta sin volver la vista atrás, dejando en el aire el olor agrio de su abandono. «Papá», una voz débil los interrumpió. Javier se giró y vio a Mateo parado en el marco de la puerta del salón, tambaleante y con las mejillas encendidas por la fiebre. A pesar del dolor evidente en su pequeño cuerpo, el niño apenas podía articular palabras. «¿Vas a volver?». Por un momento, Rosa creyó que esa pregunta lo detendría, que Javier caería en sí y se daría cuenta del daño que estaba causando. Pero lo único que recibió fue una sonrisa amarga y una respuesta indiferente. «Duérmete, Mateo. Esto es cosa de adultos». El pequeño quedó parado allí, con la cabeza baja, mientras su padre cruzaba la puerta. El sonido de la maleta arrastrándose por la calle resonó como el eco de una sentencia: estaban solos. Rosa se acercó rápidamente a su hijo y lo envolvió en sus brazos. Mateo, sin entender completamente lo que había pasado, se acurrucó contra ella. «No te preocupes, amor», murmuró Rosa, besando su cabecita caliente. «Vamos a salir adelante juntos, no importa lo que cueste». Pero en ese momento, ni siquiera ella creía en sus propias palabras. Sentía que el mundo se le caía encima. Su hijo de 5 años estaba enfermo, el dinero no alcanzaba, las deudas ya parecían un monstruo imposible de vencer, y ahora, estaba sola. Totalmente sola. A lo lejos, el sonido del coche de Javier arrancando se fue perdiendo en la noche. Rosa lo escuchó hasta que el silencio fue absoluto. Entonces, con una mezcla de furia y tristeza, se prometió que nunca permitiría que Mateo sufriera por culpa de su padre. Ella lo salvaría. De algún modo, encontraría la forma. La madrugada avanzó lenta. Mateo se quedó dormido en sus brazos, pero Rosa no se permitió descansar. El sonido de su respiración irregular era un recordatorio constante de lo frágil que era su situación. Sin dinero para más tratamientos, sin alguien que la ayudara. Pero no podía rendirse. Por él, no. Al día siguiente, antes de que el sol saliera, Rosa se levantó. Preparó un par de platos sencillos con lo poco que le quedaba en la despensa y, con Mateo a su lado, se dirigió al mercado del pueblo.
El niño estaba demasiado débil para caminar solo, así que lo llevó en sus brazos durante todo el trayecto, sintiendo el peso no solo de su cuerpo, sino también de la responsabilidad que ahora cargaba sobre sus hombros. El mercado era ruidoso, lleno de olores y colores. Las voces de los vendedores se mezclaban en una melodía caótica que hacía que Rosa sintiera una punzada de ansiedad. ¿Y si no lograba vender nada? ¿Y si no era suficiente? Vamos, mamá, dijo Mateo, con una sonrisa apenas visible, débil pero llena de esperanza. Ese gesto, esa pequeña chispa de vida en su hijo, fue todo lo que necesitó para seguir adelante. Se instaló en una esquina y comenzó a ofrecer su comida a cualquiera que pasara. Aunque los pies le dolían y los ojos se le cerraban del cansancio acumulado, ella sonreía. Sonreía porque cada moneda que caía en su mano era una pequeña victoria en una guerra que apenas comenzaba. La tarde avanzó y, aunque Rosa logró vender un poco, no era suficiente. Los billetes arrugados en su bolsillo apenas alcanzarían para la cena, mucho menos para pagar las deudas del hospital. Sin embargo, no dejó que la desesperación la consumiera. Mientras el sol se ponía, miró a Mateo dormido en sus brazos, su carita tranquila a pesar de todo el sufrimiento. Por él, encontraría la forma. Había perdido a Javier, sí, pero no perdería a su hijo. Ese día fue el primero de muchos en los que Rosa aprendería a sobrevivir sola. Y aunque la oscuridad aún la envolvía, en su corazón había una llama diminuta que le decía que algún día, de algún modo, saldrían de esa tormenta. No sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de ella se rehusaba a rendirse. El cielo amanecía teñido de un gris tenue cuando Rosa, con Mateo envuelto en una manta sobre sus brazos, llegó al mercado. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente seguía alerta. No había tiempo para llorar ni espacio para la desesperación, tenía que trabajar, y lo poco que ganara ese día sería para los medicamentos de su hijo. El estómago le rugía, pero ni siquiera eso importaba ya. Todo lo que había comido el día anterior se lo había dado a Mateo. En el mercado, los vendedores madrugaban para armar sus puestos. Rosa encontró un rincón donde colocar su pequeña mesa de madera y en silencio dispuso los frascos con guisos caseros que había preparado con los últimos ingredientes de la despensa. No tenía grandes aspiraciones. Con suerte, vendería lo suficiente para comprar algunas medicinas básicas y un poco de comida para el día siguiente. Mateo seguía dormido, con su cabecita apoyada en el regazo de su madre. El peso de su cuerpo delgado ya no era una carga física, sino un recordatorio constante de lo frágil que era la vida del niño. Cada respiración irregular de su pequeño de 5 años era como un eco que resonaba en su mente, recordándole que el tiempo corría en su contra. A media mañana, los compradores comenzaron a llenar el mercado. Las voces se mezclaban con el olor del pan recién horneado y los gritos de los vendedores que ofrecían frutas y verduras frescas. Rosa, con una sonrisa forzada, trataba de llamar la atención de los transeúntes, pero muchos pasaban sin siquiera mirarla. La competencia era feroz, y su puesto improvisado, demasiado modesto para atraer clientela. ¿Le interesa un guiso?, preguntó a un hombre que pasó cerca, sosteniendo una bolsa de verduras. Él solo negó con la cabeza sin detenerse. Las horas transcurrían lentas. Cada minuto era una piedra más que se sumaba al peso que cargaba sobre sus hombros. El sol, alto en el cielo, comenzaba a calentar el aire, y Rosa sintió como una gota de sudor le recorría la frente. Entonces, Mateo despertó con un leve gemido. «Mamá», llamó, con la voz suave, entrecortada. «Aquí estoy, mi amor», respondió ella, acariciando su frente. El niño no se quejaba, no pedía nada. Solo la miraba con esos ojos grandes y cansados, llenos de una esperanza silenciosa que rompía el alma de su madre. Rosa besó su mejilla y apretó su manita fría entre las suyas, prometiéndose en silencio que, sin importar cuán difícil fuera, seguiría adelante. Fue en ese momento, cuando Rosa comenzaba a sentir el peso insoportable de su realidad, que un hombre se acercó a su puesto.
Era un desconocido, de mirada tranquila y rostro amable, vestido con una camisa blanca que delataba su oficio, un médico. El hombre se detuvo frente a la mesa y observó con atención los frascos y platos que Rosa había dispuesto. ¿Qué está vendiendo?, preguntó, con un tono amable pero curioso. Comida casera. Guisos y sopas. Lo que puedo hacer con lo que tengo en casa, respondió Rosa, sin querer mostrar la desesperación que llevaba dentro. El hombre miró a Mateo, que observaba en silencio desde el regazo de su madre. Algo en la expresión del niño lo hizo fruncir el ceño, como si pudiera percibir el peso de la enfermedad que lo debilitaba. ¿Está enfermo?, preguntó con suavidad, pero su mirada ya contenía la respuesta. Rosa asintió lentamente, incapaz de mentir. Tiene 5 años. Y está luchando contra una enfermedad complicada. El hombre se agachó, quedando a la altura del niño, y le dedicó una sonrisa cálida. Mateo, tímido pero curioso, lo miró con esos ojos enormes que todavía guardaban inocencia a pesar del sufrimiento. «Hola, campeón. ¿Cómo te sientes hoy?», le dijo el desconocido, con una voz llena de empatía. Mateo lo observó en silencio por unos segundos y luego susurró, «Un poco mejor». El médico le acarició la cabecita y luego se puso de pie, volviendo su atención hacia Rosa. «Soy Nicolás. Trabajo como pediatra en un hospital cercano. ¿Has llevado al niño a una consulta?». Rosa bajó la mirada, avergonzada. «Lo llevé hace unos meses, pero ya no tengo dinero para continuar el tratamiento». Hubo un momento de silencio. Nicolás la observó con atención, como si pudiera leer las batallas que ella había librado en cada línea de su rostro. Luego, con una firmeza inesperada, le ofreció: «Déjame ayudarte. Puedo atender a tu hijo sin costo alguno». Rosa lo miró, incrédula. No estaba acostumbrada a recibir ayuda de extraños, y menos aún en momentos tan difíciles. «No puedo pagarle», susurró, con los ojos llenos de vergüenza. «No tienes que hacerlo», respondió Nicolás, con una sonrisa serena. «A veces, todos necesitamos una mano amiga». Algo en su tono, en su manera de hablar, hizo que Rosa sintiera que podía confiar en él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. «¿De verdad lo harías?», preguntó, aún temerosa de ilusionarse. Nicolás asintió con tranquilidad. «Voy a hacer todo lo posible para que Mateo se recupere». Rosa lo miró con los ojos llenos de gratitud, sin encontrar las palabras para expresar lo que sentía. En ese momento, comprendió que la ayuda podía venir de los lugares más inesperados. Y aunque su camino seguía siendo incierto, una pequeña luz había comenzado a iluminar su oscuridad. Desde ese día, Nicolás se convirtió en un apoyo constante en sus vidas. No solo cuidaba de Mateo con dedicación, sino que también se transformó en el amigo que Rosa nunca había tenido. Cada visita al hospital, cada consulta, cada gesto amable de Nicolás era una promesa silenciosa de que no dejaría que ellos enfrentaran ese dolor solos. Mateo, con el paso de los días, comenzó a encariñarse con Nicolás. A pesar de la enfermedad, su rostro de 5 años se iluminaba cada vez que lo veía. Y en cada sonrisa del niño, Rosa encontraba fuerzas renovadas para seguir luchando. Así, poco a poco, la vida comenzó a mostrarles que aún había esperanza y que el abandono de Javier no era el final de su historia. Los primeros meses sin Javier fueron una prueba constante para Rosa. Cada día parecía interminable, y la ausencia del hombre que había abandonado a su familia se sentía como un peso que aplastaba su ánimo. Con el tiempo, sin embargo, entendió que no había opción, tenía que seguir adelante. No podía permitirse colapsar. Mateo, con sus apenas 5 años, la necesitaba más que nunca. Cada pequeño avance que lograban juntos era como un respiro en medio de un océano que parecía infinito. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Las fiebres de Mateo no cedían, y las noches en vela se acumulaban, convirtiendo los días en una maraña de cansancio y preocupación.
Sin embargo, Nicolás, siempre atento, no solo garantizaba que Mateo recibiera los cuidados adecuados, sino que también se volvía un apoyo constante para Rosa. Su presencia ya no era únicamente profesional, con cada visita, con cada gesto, Nicolás se volvía parte de su día a día. «Lo estás haciendo muy bien, Rosa», le dijo una noche, mientras esperaban los resultados de otra revisión médica. Esas palabras, simples pero sinceras, fueron un bálsamo que Rosa no sabía que necesitaba. La certeza de que no estaba sola en esa lucha le dio fuerzas para seguir adelante. Con el paso de los meses, los signos de recuperación en Mateo se volvieron más evidentes. Las crisis fueron disminuyendo, y su energía, aunque frágil al principio, empezó a regresar poco a poco. Un día logró levantarse de la cama sin ayuda, y otro día más tarde, volvió a correr por la casa con una risa que hacía tiempo no se escuchaba. Cada pequeña victoria era celebrada en silencio por Rosa y Nicolás, como si cada sonrisa del niño confirmara que el peor momento había quedado atrás. La relación entre Nicolás y Mateo también evolucionó de manera natural. El niño, con su corazón tan abierto como inocente, lo adoptó como su compañero de juegos y confidente. ¿Puedo ser doctor como tú, papá Nico?, preguntó una tarde mientras jugaban con los estetoscopios de juguete que Nicolás le había regalado. El pediatra sonrió, sorprendido por las palabras del pequeño, pero sin mostrarse incómodo. «Claro que sí, campeón. Serás el mejor doctor del mundo», le respondió, revolviéndole el cabello con afecto. Rosa, al escuchar el intercambio, sintió una mezcla de emociones que la abrumaron por un momento. No fue tristeza lo que la invadió, sino una sensación de alivio, como si ese instante confirmara que Mateo había encontrado en Nicolás la figura que Javier nunca fue capaz de ser. La espontaneidad con la que el niño lo había llamado papá le dejó claro que su hijo, poco a poco, estaba dejando atrás la ausencia de su padre biológico. Aunque las preguntas sobre Javier todavía surgían de vez en cuando, cada vez eran menos frecuentes. Al principio, Mateo preguntaba casi a diario: ¿cuándo va a volver papá? Pero ahora, esas preguntas se habían vuelto más esporádicas, casi como un eco lejano de lo que antes era una constante. Sin embargo, cuando aparecían, seguían doliendo. Una tarde, mientras coloreaba un dibujo en el restaurante, Mateo levantó la vista y volvió a preguntar con inocencia: ¿tú crees que papá va a volver? Rosa se quedó en silencio por un momento. Sabía que no podía darle una respuesta definitiva. No quería mentirle, pero tampoco podía cargar sobre los hombros del pequeño el peso de la verdad completa. Se arrodilló junto a él y, acariciándole suavemente el cabello, le dijo: no lo sé, amor. Pero pase lo que pase, estamos bien, ¿verdad? Mateo, como si en su mente infantil ya hubiera llegado a una conclusión, asintió con una pequeña sonrisa. Había aprendido, sin darse cuenta, a disfrutar lo que tenía en lugar de lamentar lo que le faltaba. Sí, mamá. Estamos bien, dijo, volviendo a concentrarse en su dibujo con la tranquilidad propia de un niño que ya había encontrado su lugar en el mundo. Ese fue el momento en que Rosa comprendió que habían cruzado una frontera invisible. El abandono de Javier ya no era una sombra que los perseguía. Mateo estaba aprendiendo a ser feliz con la vida que habían construido, sin necesidad de aferrarse a una figura ausente. Y ella también estaba en ese proceso, dejando atrás el dolor, soltando la incertidumbre, permitiéndose creer en un futuro que ya no estaba definido por la ausencia, sino por la presencia amorosa de quienes sí se quedaron. Cada día era más claro para Rosa que Nicolás no solo había llenado un vacío, sino que había traído consigo algo que ella jamás imaginó encontrar de nuevo: paz. La vida que compartían los tres, imperfecta pero llena de amor, se sentía más sólida con cada paso que daban. Las heridas del pasado comenzaban a sanar, y la sensación de que todo estaba en su lugar finalmente había llegado. El restaurante, ese espacio que en algún momento había sido una idea lejana para sobrevivir, ahora se había convertido en el corazón de sus vidas. No era solo un lugar de trabajo, era el hogar que habían construido juntos.
Cada plato servido, cada cliente satisfecho, era una pequeña prueba de que la felicidad, aunque tardía, había encontrado el camino hasta ellos. Los meses continuaron pasando, y la vida siguió su curso, tranquila y sin sobresaltos. La relación entre Nicolás y Rosa evolucionó sin presiones, sin expectativas imposibles, sino con la naturalidad de quienes se acompañan en cada momento, en las risas y también en los silencios. Lo que compartían ya no era solo una amistad, era un amor sencillo, sólido, que no necesitaba demostraciones grandiosas. Mateo, por su parte, dejó de preguntar por Javier. Su mundo ahora giraba en torno a su mamá y a Nicolás, y eso era todo lo que necesitaba. El niño de 5 años que una vez estuvo al borde de la desesperanza ahora corría feliz por el restaurante, sin temor al futuro ni cargas del pasado. Rosa, al observarlo jugar, se sintió llena de una gratitud silenciosa. Habían atravesado lo peor, y habían salido del otro lado más fuertes. La familia que habían construido era el resultado de todo lo que habían perdido y encontrado en el camino. Y, por primera vez en mucho tiempo, Rosa se permitió sonreír sin reservas, sabiendo que el futuro que los esperaba sería suyo para vivirlo plenamente, sin fantasmas ni ataduras. Habían pasado varios meses desde que Rosa decidió abrir su pequeño restaurante. Lo que al principio parecía solo una forma de sobrevivir se había convertido, con el tiempo, en su refugio y su mayor orgullo. Las primeras semanas habían sido difíciles, pocas mesas, muchos gastos y largas jornadas que terminaban con el cuerpo agotado. Pero, poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. El boca a boca hizo su trabajo y, antes de darse cuenta, el restaurante se convirtió en un rincón favorito del pueblo. Cada plato que Rosa preparaba llevaba la marca de su esfuerzo y el amor que sentía por su hijo. Era su forma de demostrar que no necesitaba nada más para salir adelante. Mateo, con su vitalidad recuperada, corría entre las mesas como si aquel restaurante fuera su patio de juegos personal. Ahora era un niño feliz, sonriente y lleno de energía, un reflejo vivo de todo lo que habían superado juntos. «Mamá, ya sé cómo llevar las servilletas», gritó con entusiasmo mientras colocaba una pila sobre la mesa con el mismo orgullo que si hubiera ganado una carrera. «Muy bien, amor. Ahora solo falta que pongas los cubiertos», respondió Rosa, riendo al verlo tan animado. Cada vez que lo veía correr, sentía una gratitud inmensa. La imagen de ese niño frágil y febril que había conocido meses atrás comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la de un niño lleno de vida. Con el paso del tiempo, Nicolás se había vuelto una presencia natural en sus vidas. Lo que había comenzado como un apoyo médico se transformó en algo mucho más profundo. Nicolás se había convertido en parte de su rutina, no solo como el pediatra que atendía a Mateo, sino también como alguien que estaba allí para cada momento importante. Su conexión con Mateo era evidente, y su cercanía con Rosa crecía día a día, sin prisas ni promesas, pero con la certeza silenciosa de quienes comparten un camino. «Es increíble cómo ha mejorado Mateo», comentó Nicolás una tarde mientras acomodaban algunas mesas tras el almuerzo. Rosa asintió, mirando a su hijo con ternura. Cada pequeña victoria era una prueba de que habían tomado el camino correcto, incluso cuando al principio todo parecía imposible. «No sé qué habría hecho sin ti, Nico», confesó con sinceridad. Nicolás sonrió y negó con suavidad. «No tenías que hacerlo sola, Rosa. Y nunca más tendrás que hacerlo». Esas palabras, aunque simples, llegaron como una promesa tácita. No eran necesarias grandes declaraciones, el vínculo que habían construido no necesitaba adornos ni explicaciones. Lo más importante era que estaban allí, juntos, avanzando un día a la vez. Mientras tanto, Mateo seguía encontrando en Nicolás mucho más que un médico. Con la inocencia de sus 5 años, había comenzado a verlo como la figura paterna que nunca tuvo. Cada día, su cariño por él crecía más, y Rosa lo notaba en cada gesto, en cada mirada llena de admiración. La primera vez que lo llamó papá Nico,
Fue como si el aire se volviera más ligero y la sombra del pasado se desvaneciera un poco más. ¿Te puedo llamar papá, Nico?, le preguntó Mateo una tarde, mientras jugaban en la cocina. Nicolás, sorprendido pero conmovido, se inclinó hacia él y respondió con una sonrisa sincera. Claro que sí, campeón. Si eso te hace feliz, a mí también. Ese momento quedó grabado en la memoria de Rosa como uno de los más significativos de su vida. Había temido durante mucho tiempo que Mateo nunca superara la ausencia de Javier, pero la realidad era mucho más simple. El amor que Mateo necesitaba ya lo tenía, y lo había encontrado en Nicolás. El restaurante también se convirtió en un reflejo del hogar que estaban construyendo. Las mesas llenas, las risas de los clientes y los aromas que llenaban el aire eran una muestra palpable de todo lo que habían logrado. La vida había comenzado a fluir de manera natural, sin sobresaltos ni expectativas desmesuradas. Las estaciones pasaron con la suavidad de quien ya no cuenta los días con angustia. La relación entre Rosa y Nicolás evolucionó con el mismo ritmo sereno. Cada día compartido fortalecía un lazo que no necesitaba ser anunciado, simplemente existía. Nicolás no solo era el pediatra que había salvado a Mateo, sino también el hombre que había salvado a Rosa sin necesidad de rescatarla, la acompañó, sin exigir, sin juzgar, y con una paciencia infinita. Una tarde, mientras Mateo dibujaba en el rincón favorito del restaurante, Nicolás y Rosa se sentaron juntos al final del salón. El niño garabateaba con entusiasmo, pintando una escena que representaba su hogar. En el dibujo había 3 figuras, él mismo, Rosa y Nicolás, tomados de la mano. La simpleza del trazo transmitía más de lo que cualquier palabra podría expresar. «Mira, mamá, somos nosotros», dijo Mateo, mostrándoles con orgullo su obra. Rosa tomó el papel entre las manos y lo observó en silencio. Las 3 figuras dibujadas allí representaban mucho más que un dibujo infantil, eran el reflejo de la familia que habían construido juntos, sin necesidad de títulos ni formalidades. «Está precioso, amor», murmuró Rosa, sintiendo un nudo en la garganta, pero esta vez de pura felicidad. Nicolás la miró con esa complicidad silenciosa que compartían desde hacía meses. No había prisas en sus miradas, ni promesas hechas con urgencia. Lo que tenían era real, sólido, y eso era todo lo que necesitaban. El día concluyó con la misma serenidad que había caracterizado los últimos meses. El restaurante quedó en silencio cuando el último cliente se marchó, y Rosa apagó las luces con la satisfacción de saber que, finalmente, estaban donde siempre quisieron estar. Esa noche, mientras Nicolás cargaba a Mateo dormido hasta su cama, Rosa los observó desde la puerta, sintiendo una paz que nunca creyó posible. El camino había sido duro, pero las heridas del pasado estaban sanando, y en su lugar había surgido algo nuevo y hermoso, un hogar construido con amor y paciencia. «Gracias por quedarte, Nico», murmuró Rosa cuando él volvió al salón. Nicolás se acercó, tomó su mano y la besó con suavidad, como si ese simple gesto fuera suficiente para confirmar lo que ambos ya sabían, no hacía falta decir más. Y así, mientras la noche envolvía el pequeño restaurante en su manto tranquilo, Rosa comprendió que la vida no siempre se trataba de empezar de nuevo, sino de construir algo mejor con lo que quedaba. El sonido del motor del coche de Javier rompía el silencio de las calles del pueblo, que ya estaban sumergidas en la penumbra del atardecer. Mientras avanzaba por las avenidas estrechas, una mezcla de satisfacción y ansiedad se apoderaba de su pecho. Estaba convencido de que su regreso marcaría un nuevo comienzo, de que Rosa y Mateo lo recibirían como si el tiempo no hubiera pasado. En su mente, la historia que había dejado inconclusa podía reanudarse sin esfuerzo, como si él fuera la pieza que faltaba en el rompecabezas de una vida que nunca había querido asumir por completo. Al estacionar frente al restaurante, bajó del coche con paso firme. La luz cálida que se filtraba por las ventanas le reveló una escena que no esperaba. Mateo corría por la sala, lleno de energía, mientras Rosa y Nicolás lo observaban con ternura desde la barra. En la inocencia del niño,
no había ni rastro de la tristeza que Javier había supuesto encontrar. Lo que más lo desconcertó fue la risa natural y despreocupada que llenaba el lugar. No había espacio para la nostalgia ni el sufrimiento que él había imaginado. Esa familia no parecía rota, sino completa. Al entrar, la campanilla sobre la puerta resonó como un anuncio incómodo, haciendo que las miradas se dirigieran hacia él. Rosa lo vio primero. Su expresión no mostró sorpresa ni rabia, sino una calma fría, casi indiferente, como si hubiese anticipado ese momento durante mucho tiempo. Nicolás lo observó en silencio, manteniendo una postura tranquila, pero con la firmeza de alguien que no retrocedería ni un centímetro. Mateo, por su parte, se escondió detrás de Nicolás, tomando su mano con la familiaridad de quien se sabe protegido. Javier dio un paso al frente, esforzándose por mantener la compostura. «He vuelto para enmendar lo que hice mal», dijo, con una seguridad fingida que no lograba ocultar la incomodidad en su voz. «Mateo necesita a su padre. Sé que podemos ser una familia otra vez». Rosa lo miró sin alterarse, cruzando los brazos sobre el pecho. Sus ojos eran espejos donde ya no quedaba rastro de dolor, solo determinación. «Te fuiste cuando más te necesitábamos, Javier. Y nosotros aprendimos a vivir sin ti. Ya no hay nada que reparar». El golpe de esas palabras lo tomó desprevenido. Había esperado lágrimas, tal vez reproches, pero nunca esa serenidad devastadora. El Javier que había regresado con la idea de un reencuentro triunfal se encontró, en cambio, frente a una muralla que no podía derribar. «Yo soy su padre», insistió, con un tono que intentaba recuperar el control perdido. Dio un paso más hacia Mateo, pero el niño no se movió de su lugar. Siguió aferrado a Nicolás, quien se inclinó hacia él y le susurró algo al oído, calmándolo. «Papá Nico, no quiero que se quede aquí», dijo Mateo en voz baja, sin miedo, pero con esa sinceridad brutal que solo los niños poseen. Javier sintió como esas palabras le atravesaban el pecho como un puñal. Todo lo que había creído intacto estaba ahora en manos de otro hombre. No era solo la ausencia física la que lo había separado de su hijo, Mateo ya había encontrado la figura paterna que necesitaba, y esa figura no era él. «No puedes apartarme de mi hijo», dijo, tratando de sonar firme, pero su voz traicionaba la desesperación que comenzaba a apoderarse de él. Nicolás, con una serenidad imperturbable, extendió un sobre hacia Javier. «Este es el acta de adopción de Mateo. Ahora es mi hijo también». Javier abrió el sobre con las manos temblorosas. A medida que leía las líneas impresas en el documento, la realidad lo golpeó con la fuerza de un tren sin frenos. Ya no había espacio para él en la vida de Mateo. Había perdido su derecho a ser parte de su futuro. Durante unos segundos, permaneció en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. Su respiración se volvió pesada, y su mente buscaba una salida, una excusa, cualquier argumento que pudiera revertir esa situación. Pero no había nada que pudiera decir que cambiara lo inevitable. «Esto no es justo», susurró, como si el peso de sus propias decisiones apenas comenzara a caer sobre él. «No pueden hacerme esto». Rosa dio un paso adelante, mirándolo directamente a los ojos. No había rabia en su voz, solo la verdad contundente de quien ya no necesita explicaciones. «Tú elegiste irte, Javier. Y nosotros elegimos seguir adelante sin ti». Javier sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. No solo había perdido a su familia, había perdido la oportunidad de redimirse. El silencio que siguió a esas palabras fue más doloroso que cualquier grito o reproche. La verdad era simple y cruel, ya no lo necesitaban. Desesperado, buscó algo más que decir, algún argumento que pudiera mantenerlo allí un poco más. Pero todo lo que encontró fue el vacío de su propia ausencia, un hueco que otro hombre había llenado con amor y paciencia. Ese era su verdadero castigo, saber que había sido reemplazado no por obligación, sino por elección. Sin más que hacer, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, con los hombros caídos bajo el peso de una derrota irremediable.
Mientras salía, escuchó la voz de Mateo llamando a Nicolás desde el fondo del restaurante. «¿Vamos a casa, papá?» Ese último eco fue la confirmación de que su tiempo allí había terminado para siempre. Javier cruzó la puerta con las manos vacías y el corazón roto, sabiendo que no había vuelta atrás. El aire de la noche lo envolvió con su frialdad indiferente mientras caminaba hacia su coche. Encendió el motor y permaneció allí por un momento, mirando por última vez la luz cálida que aún brillaba dentro del restaurante. Ese lugar, ese hogar, ya no era suyo. Y nunca lo sería. Puso el coche en marcha y se alejó por la carretera vacía, dejando atrás no solo el pueblo, sino todo lo que había perdido por su propia decisión. Con cada kilómetro que avanzaba, la certeza se hacía más pesada. Había cruzado una línea de la que no había retorno y tendría que vivir con las consecuencias. La noche había caído por completo, envolviendo al pueblo en un manto silencioso. En el restaurante, el aire seguía cargado con la tensión que dejó la visita de Javier. A pesar de que se había marchado, su sombra seguía presente, como una herida que aún no había terminado de cerrarse. Rosa y Nicolás permanecían sentados en la mesa principal, en silencio, digiriendo lo que acababa de ocurrir. Habían esperado ese momento durante meses, pero vivirlo fue más devastador de lo que imaginaban. Rosa sabía que enfrentarlo no sería fácil, pero aún así, sentía un nudo en el pecho. No era miedo ni arrepentimiento, era la certeza de que, por fin, habían cruzado la línea definitiva con Javier. Esa última confrontación no dejó nada por resolver. Ahora, estaban libres. Mateo dormía en el sofá cercano, abrazado a su peluche favorito. El ritmo tranquilo de su respiración contrastaba con la tormenta de pensamientos que cruzaba la mente de Rosa. Nicolás la miró con calma desde el otro lado de la mesa. Sabía que Rosa necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja, como quien ofrece una mano sin apuro. Rosa suspiró, apoyando los codos sobre la mesa. Aún sentía el eco de las palabras de Javier resonando en su mente, pero también sabía que esas palabras ya no tenían poder sobre ella. Sí, respondió lentamente, como quien suelta el último peso que llevaba en el alma. Sí, Nico. Por fin estoy bien. El sonido de su propia voz le confirmó algo que llevaba tiempo buscando. Había cerrado ese capítulo de su vida para siempre. No quedaba dolor, solo un vacío extraño, como el que queda cuando una tormenta finalmente se disipa y el silencio vuelve a reinar. Mientras tanto, Javier conducía por la carretera, pero cada metro que avanzaba se sentía como un paso hacia un abismo sin fondo. Aún no podía aceptar lo que había sucedido en ese restaurante. Su mente seguía aferrándose a la idea de que todo había sido un malentendido, de que había alguna forma de revertir la situación. Soy su padre. No pueden apartarme así, se repetía, intentando convencerse de que aún tenía derecho a reclamar un lugar en la vida de Mateo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que esa batalla ya estaba perdida. La mirada tranquila pero inquebrantable de Rosa, las palabras serenas de Nicolás y, sobre todo, la forma en que Mateo se aferró a la mano de papá Nico le habían dejado claro que no había espacio para él. Ese no era su hogar. Ese niño, que una vez fue su hijo, había encontrado la figura que Javier no supo ser. Frenó el coche a un costado del camino, incapaz de seguir adelante. Apoyó la frente contra el volante y cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. El dolor de su fracaso era tan intenso que apenas podía respirar. Había imaginado que su regreso sería el inicio de una nueva oportunidad, pero en su lugar, se había encontrado con la realidad más cruel, ya no lo necesitaban. Durante unos minutos, permaneció allí, inmóvil, esperando que el peso de la culpa se aliviara, que el viento se llevara esa sensación insoportable de pérdida. Pero la verdad era ineludible, no había camino de vuelta. Había tomado una decisión cuando se fue, y las decisiones tienen consecuencias. Ahora, tendría que vivir con ellas. Y ese era su verdadero castigo.
Regresar al restaurante había sido su última carta, y ahora que la había jugado, no quedaba nada más. Había perdido todo, y lo había perdido para siempre. No fue el destino quien lo apartó de su hijo, fue su propia ausencia la que creó el vacío que otro hombre llenó con amor y dedicación. Nicolás no había robado su lugar. Se lo ganó, paso a paso, día tras día, con la paciencia que Javier nunca tuvo. En el restaurante, Rosa se levantó de la mesa y caminó hacia el sofá donde Mateo dormía plácidamente. Se inclinó para besar su frente, sintiendo el calor suave de su hijo, ese niño que había sido su mayor motivo para seguir adelante. Todo lo que habían pasado había valido la pena. Mateo estaba sano, feliz, rodeado de amor. Y, finalmente, ella había encontrado la paz que tanto anhelaba. Nicolás se acercó en silencio, colocó una mano sobre el hombro de Rosa y le dio un apretón suave, transmitiéndole sin palabras que estaba allí para ella, como siempre. Rosa cerró los ojos por un momento, dejando que la tranquilidad de ese gesto la envolviera. No había promesas grandilocuentes ni planes perfectos. Solo la certeza de que, pase lo que pase, no estarían solos. Gracias, Nico, murmuró Rosa, con una gratitud que venía desde lo más profundo de su corazón. Siempre, Rosa. Siempre, respondió él con la misma calma, como quien no necesita juramentos porque ya está donde pertenece. Y así, mientras la noche avanzaba silenciosa sobre el pueblo, Rosa supo que, después de todo, habían llegado al lugar que siempre quisieron. Sin Javier, sin fantasmas del pasado, sin la carga de lo que fue o pudo haber sido. Lo que habían construido juntos era suficiente. No perfecto, pero auténtico. Y, más importante aún, era suyo. Javier, aún detenido en medio de la carretera, comprendió en ese momento lo que siempre había temido. Su castigo no era la soledad. Su verdadero castigo era saber que había perdido para siempre a las únicas personas que lo habían amado sinceramente. Y, peor aún, que no había nadie a quien culpar excepto a sí mismo. Con un suspiro pesado, volvió a poner el coche en marcha. No había otro lugar a donde ir. Lo único que quedaba era seguir adelante, cargando con el peso de sus propias decisiones. La carretera se extendía frente a él, vacía e interminable, igual que el futuro que lo aguardaba. El cielo comenzaba a aclarar cuando Javier dejó atrás las últimas calles del pueblo. El rugido del motor parecía ahogar el silencio que lo envolvía por dentro, pero no había ruido suficiente para borrar lo que acababa de suceder. Su fracaso era absoluto, aplastante. No había forma de escapar del hecho de que había perdido no solo a su familia, sino también la posibilidad de redimirse. Mientras conducía por la carretera desierta, su mente se llenaba de escenas fragmentadas, el rostro de Mateo llamando a Nicolás papá, la mirada inquebrantable de Rosa cuando le dijo que habían seguido adelante sin él. El sobre con los documentos de adopción que confirmaba que ya no tenía lugar en la vida de su hijo. Había apostado todo al regreso, pero el juego ya estaba terminado antes de que él se presentara. Sin rumbo claro, Javier frenó el coche en una gasolinera vacía y salió, dejando la puerta abierta como si el aire fresco pudiera aliviar la presión en su pecho. Apoyó las manos en el capó, inclinando la cabeza hacia adelante, buscando sin éxito calmar los pensamientos que lo devoraban. Por primera vez en su vida, no había nada que pudiera hacer. No existía disculpa suficiente para reparar lo que había roto. La ausencia de Rosa y Mateo se sentía como un hueco que no dejaba de crecer. Había creído que su vínculo con ellos era inquebrantable, pero la realidad lo había golpeado con toda su crudeza. El amor no espera para siempre. El viento helado de la madrugada acariciaba su piel, pero él apenas lo notaba. Sentía que flotaba en un espacio donde todo se había detenido. Se preguntó, sin poder evitarlo, en qué momento exacto lo había perdido todo. ¿Fue la noche en que cerró la puerta de su casa y dejó a Rosa sola con un niño enfermo? O quizás fue mucho antes, cuando decidió que su libertad valía más que las personas que lo amaban. Mientras tanto, en el restaurante,
El sol comenzaba a despuntar sobre las montañas, bañando las ventanas con una luz dorada. Rosa, sentada en una silla junto a Mateo, lo veía dormir con una sonrisa suave en los labios. La respiración tranquila del niño era una sinfonía silenciosa que la reconfortaba, recordándole que todo lo que había sacrificado había valido la pena. Nicolás, a su lado, permanecía en calma, sabiendo que el peor momento ya había pasado. Sin embargo, su mirada no era la de alguien que celebraba una victoria, sino la de quien comprende que la vida continúa, siempre hacia adelante. Se inclinó hacia Rosa y le preguntó en voz baja: ¿estás bien? Ella respiró hondo, permitiendo que el aire llenara sus pulmones como si fuera la primera vez en mucho tiempo. Sí, dijo finalmente, con una convicción que no dejaba espacio a la duda. Por fin estamos donde siempre quisimos estar. No hubo más palabras entre ellos. No eran necesarias. La paz había llegado en forma de pequeños gestos, la mano de Nicolás rozando la de Rosa sobre la mesa, el sonido leve del lápiz de Mateo rodando sobre el suelo. La promesa silenciosa de un futuro que ya no estaba marcado por el abandono. Mientras tanto, Javier seguía en la carretera, sintiendo cómo la distancia entre él y su antigua vida se hacía más y más grande. Cada kilómetro que avanzaba era un recordatorio de lo irrecuperable que era su pérdida. No se trataba solo de haber perdido a Rosa y a Mateo, se trataba de que ellos ya no lo necesitaban. En el pasado, había dado por sentado que siempre sería importante para ellos, que su regreso sería suficiente para corregir todos los errores. Pero la realidad era implacable, habían aprendido a vivir sin él, y lo que habían construido en su ausencia era mucho más fuerte que cualquier disculpa que pudiera ofrecer. El peso de esa verdad lo aplastaba, dejándolo sin fuerzas ni esperanza. En el fondo, sabía que ese era su verdadero castigo, vivir con la certeza de que, al final, él era el único que no había sabido cómo seguir adelante. Javier continuó conduciendo sin rumbo, con la sensación amarga de quien comprende demasiado tarde el valor de lo perdido. No había vuelta atrás. El sol atravesaba las ventanas del restaurante, llenando el lugar con una luz cálida y reconfortante. El aire estaba impregnado del aroma del pan recién horneado y del café que burbujeaba en la cafetera, marcando el inicio de un nuevo día. Rosa se movía con calma entre las mesas, colocando con esmero los últimos manteles. Cada detalle importaba, porque este lugar no era solo un negocio, era el reflejo de todo lo que había logrado reconstruir. Mateo, con su energía renovada, corría alegremente por la sala, llevando los cubiertos como si fueran tesoros. Sus mejillas estaban sonrosadas y sus ojos brillaban con esa vitalidad que, durante meses, había parecido inalcanzable. «Mamá, mira cómo pongo las cucharas», exclamó con orgullo, levantando una bandeja con manos pequeñas pero decididas. «Perfecto, amor», respondió Rosa, regalándole una sonrisa que no ocultaba el amor inmenso que sentía por él. Era más que una sonrisa de madre, era la expresión de quien ha visto a su hijo vencer una batalla que parecía imposible. Desde la cocina, Nicolás los observaba con una mezcla de alegría y satisfacción silenciosa. Sabía que no había gestos grandiosos ni palabras espectaculares que describieran lo que habían conseguido. Lo importante era la paz que ahora envolvía cada rincón de sus vidas. Habían pasado por la tormenta y allí estaban, juntos, completos. Mateo dejó la bandeja sobre la mesa más cercana y corrió hacia Nicolás, abrazándolo con la espontaneidad que solo un niño es capaz de mostrar. «Papá Nico, ¿puedo ayudar en la cocina?», preguntó, mirando al hombre con los ojos llenos de expectativa. «Claro que sí, campeón. Pero tendrás que ponerte el gorro de chef primero», respondió Nicolás, riendo suavemente mientras revolvía el cabello del niño. Ver esa escena llenaba a Rosa de una felicidad que no necesitaba explicaciones. Todo lo que había anhelado estaba allí, en ese instante sencillo y perfecto, su hijo sano, un hogar estable, y un amor que había llegado sin pretensiones pero con la fuerza suficiente para quedarse. La mañana continuó con la naturalidad de siempre.
Los clientes habituales llegaron poco a poco, llenando el restaurante con conversaciones animadas y risas. Cada plato que Rosa servía era un pequeño homenaje a la mujer que había elegido no rendirse. Había encontrado en cada receta una forma de expresar su gratitud hacia la vida que, aunque la había puesto a prueba, también le había regalado un renacer inesperado. Al final del día, cuando el último cliente se marchó, Rosa se quedó unos minutos en silencio, sentada en la mesa del fondo. Desde allí podía ver a Nicolás, que jugaba con Mateo cerca de la cocina. La escena era tan sencilla, pero al mismo tiempo tan poderosa, que sus ojos se humedecieron sin que pudiera evitarlo. No era tristeza lo que sentía, sino una paz inmensa. Había cerrado todas las heridas, soltado todos los miedos, dejado atrás todas las cargas. Lo más importante era que ahora vivía sin la sombra del abandono. Había aprendido que la felicidad no dependía de nadie más que de ella misma, y esa era su mayor victoria. Nicolás se dio cuenta de que Rosa lo miraba y le sonrió. Luego se acercó lentamente, sentándose junto a ella. No hicieron falta palabras, el silencio entre ambos era cómodo, familiar, lleno de significado. ¿Todo bien?, preguntó Nicolás, rompiendo el silencio con suavidad. Más que bien, respondió Rosa, tomando su mano con naturalidad. Mateo, al verlos juntos, corrió hacia ellos y se sentó en el regazo de su madre. La pequeña familia improvisada, nacida del dolor pero fortalecida por el amor, se abrazó con una calma que nada ni nadie podría romper. La noche cayó suavemente sobre el pueblo, envolviendo el restaurante en una penumbra tranquila. Rosa miró hacia las estrellas que se asomaban tímidamente por la ventana y suspiró. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía ligera, completa, en paz. Ese era el futuro que siempre había soñado, y ahora lo vivía sin miedos ni ataduras. Sin más fantasmas que la persiguieran, sin más promesas rotas que lamentar. Había encontrado en Nicolás y en Mateo todo lo que alguna vez pensó que había perdido para siempre. Y, lo más importante, se había encontrado a sí misma. Estamos donde siempre quisimos estar, susurró para sí misma, abrazando a su hijo con fuerza. Nicolás, a su lado, la miró con cariño, y en ese momento Rosa supo, con una certeza absoluta, que nunca más volvería a sentirse sola. Habían renacido. Y esa era la victoria más dulce de todas. Si esta historia tocó tu corazón, nos encantaría saber tu opinión. Déjanos en los comentarios qué parte te emocionó más y qué lección te llevas de la vida de Rosa, Mateo y Nicolás. No olvides suscribirte al canal para no perderte más relatos llenos de emociones y reviravoltas, y si disfrutaste del video, regálanos un me gusta para que esta historia pueda llegar a más personas. Gracias por acompañarnos.